El pasado 1 de mayo se realizó en el Senado la muestra Constitución, Reforma, Herencia y Continuidad. La exposición arrancó aquí en el Salón Azul del Senado porque allí detrás se encuentra la Constitución de Juan Bautista Alberdi, que fue sancionada un 1 de mayo de 1853 y terminó en el Salón Atrio del Senado porque allí se encuentra la reforma de la Constitución de 1994, que fue la última reforma constitucional. Raúl Amado, se produjo una muestra muy importante aquí en el Salón Atrio sobre la reforma del 94. ¿Qué nos podés contar y la importancia que tiene con la del 53? Bien, esta muestra lo que trataba de buscar, de enfatizar, es que nosotros no tenemos dos constituciones o que hubo varias constituciones compartimentadas, que es lo que a veces la gente tiene en la cabeza, es lo que a veces incluso se enseña medio raro en algunos manuales, sino que la Constitución es un texto orgánico. Sí, fue pensada de esa manera, fue pensada así por Alberdi, y esta Constitución ha sido adaptada, se ha ido modificando, se ha ido reformando a lo largo de los años. La palabra reforma proviene del latín res forma, ¿no? Volver a la forma primigenia, volver a la idea original. La Constitución del 94, la mal llamada Constitución del 94, es decir, la reforma de 1994, retoma las bases de Alberdi y las proyecta en lo que es la Argentina moderna. En el año 1984-85 comienza a funcionar una comisión creada en su momento por el Congreso bicameral, que tenía como objeto el estudiar la posibilidad de una reforma. ¿Qué es lo que pasaba? La Constitución argentina era, incluso según los tratadistas, la república posible. Fue pensada por Alberdi como una república posible. Es decir, esto es lo que podemos hacer en este contexto de guerras civiles que se están terminando. Ahora había que hacer una república verdadera, si querés, más democrática. El texto había quedado totalmente desactualizado, habían pasado un montón de cosas en el país, y en el 84-85 esa idea resurge dentro de un plan que era el plan de la Segunda República. Se convoca a un grupo de expertos, juristas, académicos, muchos legisladores participan y salen 3 documentos que van a ser mucho de la materia prima para luego la reforma del 94. Entre la tumultuosa década del 80, ese proyecto naufraga, ¿sí? Era mucho más amplio, estaba incluso la idea de traer la capital a Viedma y bueno, todo lo que ya sabemos, el plan austral, etc. Y fracasa este programa, que luego es retomado en la década del 90 durante el gobierno de Carlos Menem. No se empieza de cero, se retoma el trabajo de esa comisión revisora. Y esa comisión, desde el principio, y eso lo tenemos expuesto en el proyecto de ley de reforma constitucional, enfatiza, no es otra constitución, es la Constitución del 53 actualizada a las necesidades históricas de Argentina. La causa democrática, atenuar el presidencialismo, queda muy fuerte, pero lo era por algo, ¿no? El Pacto de Olivos, sí. Ahí se gestó la reforma o la actualización, si querés, de la Constitución. Fue un gran pacto, ¿no?, entre el radicalismo y el peronismo en ese momento. Sí, el Pacto de Olivos lo que vino a hacer fue sellar el plan de puntos de coincidencias, ¿no? Había un plan de... Bueno, hay puntos en los cuales tenemos que estar de acuerdo. No sabemos que la reforma del 94 había sido impulsada antes del 94 por la Unión Cívica Radical, cuando en ese momento esto podía derivar en la reelección presidencial y ciertos sectores podían considerar que afectaría al bipartidismo. Lo que ocurrió fue una resistencia a esa reforma. Ante eso, el Poder Ejecutivo responde con la convocatoria a un plebiscito. Tenemos expuesto el decreto que convoca el plebiscito para la reforma del 94. Lo teníamos expuesto en tanto el decreto físico como en braille, es el que sale por el boletín oficial como su traducción en braille. Por eso fue una de las primeras propuestas legislativas que se haga ese documento en braille. Nosotros podemos reconstruirlo, ¿no? Y se iba a convocar a la población de ese plebiscito. Y si vos te acordás, hubo un gran empuje, un gran énfasis para que se haga esa reforma. En la prensa, en los medios de comunicación, en los colegios, era un tema habitual tocarlo, ¿no? Yo en esa escuela lo veían, me acuerdo que las revistas Villiquen y Anteojitos sacaron artículos sobre el tema, mostrándote la necesidad de una reforma. Entonces se llega en parte por la necesidad histórica de Argentina. Principalmente la cláusula democrática, la actualización
de los sistemas electorales. Acordate que la elección presidencial era por colegio electoral, que tenía sus ventajas para unas cosas, pero para otras no tanto. O sea, el partido que se ganaba en una provincia por un voto se quedaba con todos los senadores. Digamos, era necesaria esa actualización. ¿Con cuál constitución te quedás del 53 al 94? Yo creo que la reforma más importante de todas esas fue la de 1860, porque es la que finaliza la guerra civil. Acordate que en el 53 se convoca la Convención Constituyente, al Congreso General Constituyente, pero ocurre un pequeño problema. La provincia de Buenos Aires se separa, le declara la guerra de la Confederación y se independiza como país. Proclama su propia constitución, acá en Plaza de Mayo, el 11 de septiembre. De hecho, la estación se llama 11, en virtud del 11 de septiembre, que fue la fecha del levantamiento de la provincia de Buenos Aires, de ese momento de la ciudad de Buenos Aires. La reforma del 60 lo que hace es colocar paños fríos y unifica el país. Y de hecho es la que le da el nombre del país que tenemos hoy en día. Vos fíjate que de hecho toma la lista de nombres que existieron y dice, bueno, los nombres históricos como Confederación Argentina, República Argentina, Provincias Unidas del Sur, son nombres históricos. Para los usos oficiales es Nación Argentina. También limita de alguna forma el presidencialismo demasiado fuerte en el proyecto de Alberdi. Fue el marco general de la Constitución que encauzó al país hasta la reforma del 94. Y en consecuencia la del 94, la reforma del 94 es la más vigente, la más actual y es la que tenemos, que podrá ser perfectible dentro de mucho tiempo, es cierto. Que hay cosas que todavía no se pudieron llevar a cabo, nadie lo duda. Pero es el texto que tenemos y es el que regula nuestra vida. Y en el caso de países como Argentina, que somos una república, una constitución no es una ley más, ni siquiera es la ley fundamental. Todo se basa en la constitución. La república se define justamente como el gobierno de leyes, no un gobierno de hombres. Y en la jurisprudencia argentina eso es muy fuerte. Este es un gobierno de leyes, principalmente de la constitución. Bueno, vemos aquí muchos elementos, entre ellos la reprografía de la Constitución. Sí, lo más importante, el objeto central es la reprografía de la Constitución. Se llama reprografía porque reproduce no solamente el documento, sino además sus condiciones materiales. Si recordemos que la original está conservada bajo caja fuerte de la Secretaría Parlamentaria, ¿sí? Que es quien tiene esa atribución. Lo que tenemos expuesto es una réplica exacta al original. Después vas a encontrar también dos monitores que tienen recortes periodísticos de la época que van pasando en loop. Eso permite que la gente pueda ir viendo lo que fue el día a día, sobre todo los chicos, ¿no? Para quien está pensando esto para los colegios. Muchísimas gracias, Raúl. No, gracias a vos. Y así pasó Raúl Amado, director del Museo Parlamentario del Senado, donde nos contó los pormenores de esta muestra que se realizó en el Salón Atrio por la Constitución, Reforma, Herencia y Continuidad. Y Cultura en Movimiento llegó a la esquina de San Juan y Virrey Ceballos, donde se alza el mural más grande del mundo de Diego Armando Maradona, inmortalizado por el muralista Martín Ron, de dimensiones gigantescas, 45 metros de alto y 40 metros de ancho. La inauguración del mural de Lionel Messi fue en el 2023, justo al año de que Argentina se consagrara campeón del mundo. El Senado de la Nación reconoció al muralista Martín Ron por una iniciativa del senador bonaerense Maximiliano Abad. ¿Por qué en este momento se premia en el Senado de la Nación? Porque combina talento, esfuerzo, compromiso, convicción artística, y creo que todo eso en una persona que no solamente, que es nuestro, porque es de 3 de febrero, es argentino, tiene reconocimiento local, pero fundamentalmente tiene reconocimiento internacional, y creemos que todas estas cosas, en donde hay Messis en las distintas actividades, hay que reconocerlo, porque son espejos donde tienen que mirarse la sociedad para poder construir una Argentina mejor. Por eso para nosotros es importante reconocerlo a Martín. ¿Cuáles de los murales de Martín te gusta más? El de Messi y el de Maradona. La verdad que recién cuando lo mostraban, creo que todos nos sentimos muy identificados con esos dos murales, porque son argentinos, porque son nuestros, porque son parte de nuestra historia y de nuestra Argentina. Por eso yo creo que con Martín
esto de sintetizar buena persona con talento es lo que nosotros tenemos que poner sobre la mesa, y poner sobre la mesa implica reconocerlo para que todos podamos mirar en ellos a la hora de construir una sociedad mejor. También, ¿no?, el ejemplo a seguir de tantos chicos y chicas que se dedican a pintar. Es una carrera bastante sacrificada. Sí, el arte urbano permite, ¿no es cierto?, esto que recién decía, convertir una calle en un espacio de todos, en donde nosotros vamos caminando y levantamos la cabeza, vamos en un auto, aminoramos la velocidad y miramos, nos genera sensaciones, como bien decía Martín, emociones que a veces pueden ser positivas o negativas, lo que no es intrascendente. Y permite también convertir cosas o construir cosas lindas dentro de lo cotidiano, que es ese trayecto diario que muchos hacemos. Por eso creo que es muy lindo el arte urbano, es la posibilidad de donde hay una pared, estos artistas pueden ver que ahí pueden construir, contar una historia que, como decía, te emociona, una historia que te conecta. Creo que en ese sentido todo lo que hace Martín es el rasgo distintivo de su obra. Contanos nuevamente qué te genera recibir este diploma. No, es un montón, o sea, ni caigo porque, o sea, no es poca cosa que el Senado reconozca a un artista del movimiento de street art, y sobre todo el reconocimiento tiene que ver con la actividad, ¿no?, que llegó para instalarse y tiene una movida, una proyección internacional. Lo recibo mucho entusiasmo y mucha responsabilidad porque, como decía en las palabras que pude decir de agradecimiento, o sea, este reconocimiento me carga de motivación y responsabilidad para seguir haciendo. Son lugares que de alguna manera legitiman esta actividad que para los ojos de cualquiera es muy informal, porque de hecho lo es. O sea, somos gente loca que de pronto tiene una pulsación con pintar paredes en la calle, y eso lo es, esa es la motivación. Después lo demás llega, porque vienen las propuestas, los viajes, pero... ¿Cómo arrancó todo? Todo arrancó como un hobby. Yo siempre pinté de chiquito y en el colegio empecé esta búsqueda de la pintura que no me llenaba de pintar cuadros en mi casa, pintaba en la calle y en casas de compañeros. Hobby, solamente vocación. ¿Alguien en tu familia te impulsaba o fue...? Mira, no vengo de familia de artistas, yo vengo de 3 de febrero, barrio de laburante, pero siempre tuve apoyo en mi familia porque veían cierto talento en el dibujo y la pintura de muy chiquito. Fui a talleres de plástica, pero mi pulsión con la pintura tenía que ver con pintar las paredes de la calle. Estamos hablando, no había redes sociales, era solamente pintar una pared y ver qué pasaba el otro día. A mí me gustaba capturar las reacciones de la gente. Porque cuando uno interviene en una pared que necesita pintura porque está toda vandalizada, llena de afiches o pintadas políticas, yo agarraba esos paredones que eran de fácil acceso, los pintaba y hacía una obra y nada, flasheaba que la gente lo veía y le gustaba. Eso fue todo, y ese es el ADN que hace que uno llegue hasta donde llegue. Había redes sociales y te empezaron a llegar los comentarios. Después con las redes sociales uno, va viralizando la obra, te empiezan a llamar de otras partes y te das cuenta que hay un montón de artistas como uno que tienen la misma búsqueda, esto de pintar las calles. Pero después todo es un crecimiento orgánico, porque la gente cuando te empieza a reconocer en el barrio, que sos el muralista que pintó esta esquina, la otra esquina, la panadería, y se empieza el anillo a ser más grande, recibís invitaciones de otras ciudades y después de otras partes del mundo, nada, uno sigue. Yo la verdad que sobre la marcha me fui dando cuenta que mi destino era la pintura mural. Pero en esa época no lo pensaba ni como una actividad de 100%, ni que iba a vivir del arte, era un hobby de fin de semana. Mientras estudiaba y laburaba, los domingos iba y me pintaba una esquinita en el barrio. Me voy a tomar un café, me pinto en el medio de una esquina. Tal cual, claro, viste, cada loco con su tema y lo mío era eso. De 3 de febrero para el mundo, porque sos reconocido. Claro. Sí, a nivel internacional. Febrero, porque no es que me fui, o sea, mi carrera la hice en Argentina. O sea, crecí en 3 de febrero, pinto en la ciudad de Buenos Aires, viajo por el mundo, pero viajo y vuelvo y sigo desarrollando mi carrera acá en Argentina. O sea, mi proyección es internacional, pero siempre vuelvo y pinto acá. Y cuando tengo la oportunidad de viajar para llevar arte argentino y de alguna manera representar a mi país, lo hago, pero vuelvo. Y tuve un montón de oportunidades y un montón de momentos que uno dice, bueno, che, es acá, ¿no? Porque lo aspiracional que es, uy, si vivo del arte acá, puedo vivir
la verdad que no me hallé en ningún país. Pinté todo muy lindo, hermoso, pero mi cultura y mis raíces tienen que ver con Argentina. 3 de febrero. 3 de febrero está lleno de artistas. Sí, 3 de febrero sí, hay muchos artistas. Sí, es una cuna. Bueno, están los Piojos, Tanguito salió. La ruta del rock. Sí, la ruta del rock es impresionante. Así que buenísimo, tengo a todos mis amigos, mi familia, tengo mi búnker, mi taller, mi estudio lo tengo ahí en 3 de febrero. ¿Viste algún mural sobre algún rockero? No, sobre rockeros no, pero tengo el que sigue en pie y es muy emblemático, es el de Ernesto Sábato, en la Casa Museo. Enfrente hay una pared gigante y todavía está pintado. Ese es un lindo lugar para ir a ver. No te quiero demorar más porque todo el mundo te quiere saludar. ¿Cómo es pintar semejantes murales? Por ejemplo, el de Maradona, ¿no? Sí. Me imagino terminar alto arriba. ¿Cómo es pintar ahí? Digamos, ¿manejás el tema del vértigo? Contame todo eso. Siempre estás negociando con el miedo, porque no es que no tenés miedo, no, hay miedo. De hecho, también tiene que ver esto de pintar es como, yo lo explico siempre como un deporte. Es pintura, pero tiene algo de deporte. Esto de ir superando metas, mejores tiempos, mejores lugares más grandes. Hay una ambición deportista que juega en simultáneo con la parte más intelectual de la pintura, que es hacer una obra de acuerdo a lo que uno quiere proponer. Como pintar los vidrios, agregar el arte, ¿no? Obviamente, Claro. pero es como pintar los vidrios a gran escala. Pintura, pero el desafío de hacerlo más grande en lugares más complicados. Entonces uno juega con eso. Yo creo que si no tengo la adrenalina de ir superando cuestiones, ya sea más grande o más alto, más difícil, o en el lugar más inhóspito, con el clima, es como que perdés un poquito la motivación. ¿Nunca te mareaste arriba? No, sí, un montón de veces. No, un montón de veces que estoy pintando y digo, ¿quién me mandó acá? ¿Qué hago 50 metros con 3 grados? Quiero estar en mi casa. No, pero es hermoso. O sea, uno pasa... La pintura igual en realidad es un camino de frustración constante, ir superando la frustración. No existe un pintor que disfruta pintar, porque siempre estás buscando y no estás encontrando hasta que encontrás. Pero siempre estás luchando, es como un diálogo interno. Tiene todo ese proceso la pintura, no es que pintás... Porque el día que pintás y todo sale, está todo feliz, ya deja de ser aburrido. Es una investigación y un cambio permanente. Última, mural preferido. No, no tengo murales preferidos. Esta pregunta me la hacen siempre, pero no tengo preferidos. De hecho, momentáneamente tengo algunos preferidos, porque todos los años cambio, uno cambia. Entonces por ahí retoma técnicas viejas que en un momento le aburrió, entonces todo vuelve, es como todos van haciendo un remix. Sí que respeto obras que me marcaron por ahí unos momentos muy importantes de mi trayectoria, como La Tortuga, el mural de Maradona y 5 más. Y después hay obras que por ahí pasaron inadvertidas, que me gusta la técnica, que fueron más experimental y el mundo por ahí no le gusta, pero a mí sí. Y hay obras que por ahí que estuve enamorado, pero se convirtieron en un hit que lo empieza a demandar la gente y después como que ya empieza a aburrir. Un pintor siempre está buscando y se pone en crisis continuamente. Siempre. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, así pasaba Cultura en Movimiento, Martín Ron, quien fue premiado aquí en el Salón Ilia del Senado de la Nación, uno de los mejores muralistas a nivel internacional, de 3 de febrero, provincia de Buenos Aires, en este día, este evento que fue organizado por el senador Maxi Abad, también de la provincia de Buenos Aires. Las 100 guitarras mercedinas cumplieron 25 años y el Senado de la Nación los homenajeó a través de su senadora Ivana Rascaeta de la provincia de San Luis. Vamos a verlos. Y hay una pareja bailando. Y ahora estamos con Ivana Arrascaeta, la senadora por la provincia de San Luis. Bueno, felicitaciones por esta magnífica orquesta de guitarras oriunda de la provincia de San Luis. Ivana, quería que nos cuentes un poco sobre este homenaje y los 25 años que están cumpliendo las guitarras mercedinas. Bueno, las 100 guitarras como parte se contó de la historia, ¿no? Con todo el sacrificio que se juntan a ensayar y han podido mantenerse porque son 100 la agrupación de ellos. Lo mínimo que tenía que hacer es el homenaje en sus 25 años en el Senado de la Nación, teniendo la posibilidad yo de ser senadora
nacional por la provincia de San Luis. Estamos en la Casa de las Provincias y bueno, fue toda una estrategia, ¿no?, para poder transportarlos y poderlos tener acá. Muchos detalles, ¿no?, a tener en cuenta, pero cuando todo sale del corazón, de nuestras raíces, ¿no?, todo nos lleva a poder concretar lo que tanto deseamos. Fue muy emocionante. Se pudieron cantar algunas canciones que son típicas de nuestra ciudad, como es La Calle Angosta, ¿no?, de Villa Mercedes. Y por supuesto la emoción detrás de cada canción, la Marcha San Lorenzo, el himno nacional, fue muy emblemático, muy emocionante. ¿Cómo surge, cómo nace las 100 guitarras mercedinas? ¿Cómo se juntan? Digamos, era común en Villa Mercedes juntarse en los bares o en las casas a tocar la guitarra. ¿Cómo nace? En realidad nosotros ya tenemos una historia, ¿no?, con Alfonso Zavala en la Calle Angosta y es una ciudad que, digamos, como la capital de la guitarra. Tenés cada media casa, dicen que hay un guitarrero, ¿no? Y bueno, surge a raíz de una fundadora que es la madrina, que es Susana Ingrid. Ella en ese momento directora de Cultura. Ella lleva a cabo esto juntándolos a uno o a otro. Empezaron a juntarse, a tocar, ensayar y bueno, no perdieron. Hace 25 años que vienen con esa lucha constante, esa perseverancia, que no dejan de juntarse, haga frío, haga calor, lluvia, soleado. Como esté, ellos se juntan a ensayar y para brindarnos las cuerdas con las canciones, ¿no?, como lo hemos escuchado. ¿Había 100 guitarristas hoy justos? No, creo que no llegaban a los 100, porque algunos no habían, justamente día martes. Esta gente trabaja de su trabajo independiente, ¿no? Algunos trabajan, entonces no habían podido viajar, no estaban las 100 presentes, pero bueno, son 100 las guitarras mercedinas y de la provincia de San Luis, que tanto con su música destacada cuyana nos representan a nivel país y a nivel mundial, porque son únicas en el mundo. Muchas gracias. No, de nada, gracias. Y estamos con Liliana Negre Alonso, senadora mandato cumplido y una referente de la provincia de San Luis, que vino exclusivamente hoy por el 25 aniversario de las 100 guitarras mercedinas. ¿Qué significan las guitarras mercedinas para vos, Liliana? Mira, las guitarras mercedinas forman parte de mi identidad, forman parte además de mi personalidad. Las he conocido desde muy chica. Te cuento una anécdota. Yo me conocí con mi marido a los 12 y 13 años bailando cuecas cuyanas. Así que estamos muy ligados al folclore cuyano y siempre desde el lugar en que he estado he tratado de apoyar a las 100 guitarras mercedinas. Esta es la segunda vez que vienen, recordarás vos, al Salón Azul y no podía, me invitó la senadora Ivana, la senadora nacional de San Luis, y no podía dejar de estar presente y de acompañar en estos 25 años de trayectoria y que eso además es apoyar un gran esfuerzo porque es gente que no tiene ningún tipo de sueldo, que cada uno trabaja donde trabaja, muchos de ellos de pocos recursos, como decían acá, que van en bicicleta, que van en moto, con lluvia, con tormenta, pero que no dejan de ensayar. Y es la única orquesta de guitarras que hay en la República Argentina. Y cuesta mucho realmente mantenerlo, ¿no?, a esto. Y lo bueno es que hay innovación en las bajas, digamos. Hay realmente pretéritos como Julián María, Félix Máximo María, como Ávila, le decíamos el Sapo Ávila, su hijo que murió antes, que Pallero, que fueron de los fundadores, ¿no? Y bueno, y no obstante que ellos han fallecido y que ya no están con nosotros, los grupos se renuevan y hay un semillero de jóvenes que me comentaban, ensayan los sábados, les enseñan los sábados para prepararlos y poder integrarlos a las 100 guitarras. Y bueno, y están los tradicionales y los históricos que no abandonan hasta que la muerte los separe, como dice
el dicho que nos dicen cuando nos casamos con la Iglesia Católica. Esta gente no quiere abandonar las 100 guitarras hasta que Dios quiera. Así que para mí ha sido un acto hermosísimo, muy emotivo y realmente un merecido homenaje a estos 25 años de trayectoria, que además es un grupo que recorre el país, ha ido a otros países, ya no es solo de San Luis ni de Villa Mercedes, sino que representa a la Argentina. Y como decía bien el locutor, hay un dato que dice que en Villa Mercedes cada casa hay casa por medio hay un guitarrero, y bueno, efectivamente es la cuna de la guitarra, Villa Mercedes, de la cuna. Es más que canto, guitarra. Si uno va a Villa Mercedes, se encuentra bueno, con grupos de este tipo, porque es una mezcla de folclore con otros ritmos, ¿no? Porque también tocaron tango, digamos. Uno va a tomar algo y se encuentra se puede encontrar con las 100 guitarras. Hay muchas peñas. Hay, bueno, lo que decían ellos, el boliche Don Miranda, que es lo que se nombra en la calle Angosta, donde se hacen muchos eventos culturales. Y bueno, y además las 100 guitarras son fijas, por ejemplo, para el 9 de julio, para el 25 de mayo, ellos tocan el himno nacional. Y como vos sabrás, el himno nacional es muy difícil de interpretar. Lleva mucho tiempo de estudio, de ensayo, muchas horas, y bueno, y ellos lo tocan impecable. Así que es la orquesta formal y de tablas en todos los actos patrióticos en Villa Mercedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Primero, felicitaciones por el premio, y segundo, el homenaje a las 100 guitarras mercedinas. ¿Por qué el nombre de Mercedinas? Porque somos de Villa Mercedes San Luis, las 100 guitarras mercedinas, una institución que somos variantes 70 y 100 personas. Hemos sido más, hasta 120 músicos en la orquesta. También el número 100, ¿de dónde nace? ¿A quién se le ocurre decir, bueno, esta banda se va a llamar 100? Mercedes es muy, tradicional juntar muchas guitarras tocas en los asados, y se juntan de 10, 20. ¿Y por qué no 100? Por eso terminamos las 100 guitarras mercedinas. Tocan distintos géneros musicales, tango, todo. Sí, queremos incluir hasta un bolero, música clásica. Que hicimos, ahora lo tenemos que volver a retomar, y distintos géneros. ¿Qué significa cumplir 25 años? Y es una emoción tremenda. Primero no me había dado cuenta, pero hace 25 años que estoy yo en la institución, y una emoción incalculable, no sé. Estaban todos muy emocionados. Felicitaciones nuevamente, y bueno, como director de esta orquesta de guitarras, te voy a pedir que me toques un tema. Puede ser algún tango de Gardel o bueno, un poco de la marcha San Lorenzo, que también la tocaron antes. El choclo. Tango. Muchas gracias. Gracias a vos.